Pero es momento de meternos con otro tema que planteábamos en la apertura, lo que tiene que ver con el análisis hablamos el otro día con Andrés Ruggeri de Perman Facultad Abierta de Empresas Recuperadas. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la economía popular, la economía social, y en esta oportunidad tenemos en línea a Enrique Martínez, que es el titular del Instituto para la Producción Popular, una iniciativa del movimiento Evita, es el brazo ejecutor de la Asociación Civil Construcción Colectiva, y plantea en su página que nace para ayudar a ampliar la mirada sobre la solución de los problemas que afectan a millones de compatriotas dedicados a las actividades de la producción popular, ya sea por propia iniciativa o en grupos, ubicados en los extremos explotados, la cadena de valor, y que han perdido el acceso a un salario digno y no obtienen los derechos laborales. Enrique, te saluda Rodrigo acá de Incorregibles, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto. Bien, el gusto es nuestro. Bueno, para empezar, preguntarte, para desasnarnos un poco, más allá de esta presentación que hacíamos, ¿de qué se trata el Instituto para la Producción Popular? ¿Cómo nace? Bueno, ¿Cómo esto está elaborando? Es un sucedáneo de un trabajo de muchos años en el Estado, de alguna gente que finalmente nos juntamos con gente más joven y decidimos constituir efectivamente una asociación civil referenciada en un espacio político que busca representar a los más humildes, partiendo del concepto que todas las discusiones sobre el trabajo en la Argentina se vinculan a los 10 millones de personas que están registradas como trabajadores en relación de dependencia, pero se omite por completo a 7 millones de personas, que es un número bastante equivalente al anterior, que son trabajadores que no tienen patrón, o sea, trabajadores independientes, algunos con alguna solvencia, alguna capacidad de ubicación, pero la gran mayoría con un pie en la economía y otro pie en la subsistencia más elemental, digamos. Sí. Porque el trabajador independiente no es que tenga menos posibilidades que el trabajador en relación de dependencia, sino que el sistema definido que las tenga. El sistema no prevé esquemas de promoción, no prevé esquemas de transferencia de tecnología, de financiamiento de ninguna naturaleza, de asistencia para trabajar en cooperación, no prevé que los productores más pequeños se vinculen directamente con los consumidores. Vale decir, todo está pensado en términos de la empresa en relación de dependencia, el patrón y sus empleados. Y los 7 millones de personas que trabajan por su cuenta quedan afuera de casi de toda normativa. Y entonces nosotros nos hemos aplicado en este grupo hace ya 3 años a definir situaciones que vayan mejorando progresivamente la perspectiva de trabajo sustentable de los grupos que llamamos integrados a la producción popular. Estamos trabajando con productores de hortalizas de Gran La Plata, con cooperativas de productores de manzana de Neuquén, con cooperativas o talleres más pequeños que la cooperativa de producción de indumentaria. Así que podría describir largamente la situación, pero en las producciones más elementales, en alimentación e indumentaria, es donde más notoriamente se puede clasificar el tema de la producción popular, pero para no aburrir y dar un ejemplo que sirva de abarcativo, la producción de energía, que hoy en día está realmente muy reclamada porque está centralizada en muy pocas empresas que han decidido, en cooperación con un gobierno que le importa poco el destino popular, cargar sobre ellos. La producción de energía podría estar a cargo perfectamente de pequeños grupos ciudadanos utilizando energías renovables, como básicamente la energía fotovoltaica. En todo el mundo la energía fotovoltaica ha crecido enormemente en provisión en domiciliaria, en base a que la gente se agrupó y encontró eco en un ámbito público que le dio apoyo. Aquí eso ni siquiera hace referencia. Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Le agradezco mucho la comunicación. Teniendo en cuenta, bueno, ya que hablaba de la energía, remitirnos a lo que fue la movilización hoy en día de las empresas recuperadas o del espacio que nuclea algunos espacios de articulaciones de empresas recuperadas al Ministerio de Energía, teniendo en cuenta la coyuntura compleja que hoy en día están atravesando estos sectores vulnerables, como bien decía usted, y teniendo en cuenta, bueno, que obviamente las políticas que al día de la fecha está impulsando el macrismo no vienen de la nada misma. Yo me quería remitir a, bueno, su participación obviamente como expresidente del INTI, una nota que había dado en el 2014
analizando un poco lo que dejaba lo que fueron la gestión del kirchnerismo sobre la política de reindustrialización del país, que había manifestado que no se había profundizado ni se había reformulado estructuralmente en relación a la de los 90. Y un punto que me parece muy importante que había mencionado es el hecho de cómo el proceso no había valorado suficiente los planos técnicos y productivos, la necesidad de generar propuestas propias, siempre apegándose capaz a propuestas de la CEPAL o de organizaciones obviamente que adscribe la República, pero que son ajenas obviamente a una producción más local de nuestro país en cuanto a materia de reindustrialización. ¿Cómo ves este análisis? Y en todo caso, ya partiendo de la actual coyuntura, ¿qué se debería hacer hoy en día para partir a un proceso de reindustrialización del país? Bueno, está claro que el kirchnerismo intentó redistribuir ingresos a favor de los que menos tienen, de los sectores populares, a partir de presionar sobre una estructura que no modificó. Vale decir, efectivamente, se consiguió que los trabajadores, en relación de dependencia, independientes e incluso los que no trabajaban, tuvieron un peso más en el bolsillo y en algunos casos bastante más dinero en el bolsillo, a consecuencia de una serie de medidas de redistribución que no fueron estructurales, tan poco estructurales fueron que buena parte de esa situación se revierte apenas asume el gobierno de Cambiemos. Me parece que los límites de esa situación son límites dolorosos que debemos usar como aprendizaje, y a consecuencia de esa situación, un programa de reindustrialización no puede simplemente limitarse a discutir en paritarias, tiene que pensar en mecanismos de reconstrucción completos de cadenas de valor. Por ejemplo, en el caso de la industria alimenticia, es absolutamente esencial que los centenares de miles, porque son centenares de miles de productores pequeños de alimentos, tengan un camino para llegar rápidamente a los consumidores. Vale decir, si en este país se ocupara algún ámbito, aun cuando no sea nacional, que fuera provincial o que fuera un conjunto de municipios, en estudiar a fondo la cadena de producción de la carne, de la leche, del pan o de lo que fuera, y se descubriera la cantidad de intermediarios que hay, que no agregan valor porque no transforman nada, compran y venden o especulan con lo que compran y que venden, y se los eliminara reemplazando esos eslabones por un servicio de costo razonable, el productor ganaría bastante más dinero, como lo está ganando en las experiencias que nosotros estamos haciendo los productores de hortalizas o los productores de manzana, y el consumidor pagaría también bastante menos dinero. Esa lógica de transformación productiva, que parece muy elemental cuando se habla de una cooperativa de producción de manzana, cuando en realidad habría que pensar en la industria automotriz y en la industria electrónica y en la industria siderúrgica, bueno, es acumulativo. También, si ustedes quieren, podemos hablar largo rato de la industria importante, pesada, pero si no somos capaces de resolver los problemas de las industrias más elementales, todo lo demás se convierte en cháchara. Claro. Ahora, Enrique, pregunta, ¿no? Digamos, nadie puede negar que el sector cooperativo de la economía social ha crecido en número, digamos, en cantidad de trabajadores o en cantidad de cooperativas, empresas recuperadas. De hecho, el año pasado se discutía en relación a esta famosa, a la propuesta de la ley Griffin de partir en un tercio, digamos, ¿no? Un tercio de economía para el sector del Estado, un tercio privado, un tercio de las cooperativas. Ahora, el problema fue que se dio ese crecimiento en el marco de esta estructura que no se modificó, porque yo te he escuchado, perdóname, porque te he escuchado en entrevistas o te he leído de que la salida, digamos, de la salida del modelo es el modelo cooperativo de la economía social. Bueno, una parte importante es el auspicio de cooperativas, pero no hay que enamorarse de las formas, sino hay que discutir el fondo. Las cooperativas de empresas recuperadas consiguieron algo, pero algo bien pequeño durante el proceso kirchnerista o la etapa kirchnerista, porque se consiguió una serie de expropiaciones, una serie de validaciones de las tomas de las fábricas para seguir produciendo, pero buena parte de esas expropiaciones no se terminaron pagando, y lo esencial, aparte de la debilidad patrimonial de las cooperativas recuperadas, es que no se las integró a un proceso de producción distinto. No tienen crédito porque no tienen patrimonio, no tienen prioridad de compra en ningún lado porque nadie
les presta atención preferencial, no tienen créditos para reequipamiento. La cooperativa Facimpat de Neuquén está hace casi una década reclamando crédito para equipar sus hornos de producción de cerámica y todavía no consiguió que le reconocieran el patrimonio, que en realidad lo consiguió hace 6 meses o un año después de discutir esto durante 10 años, y atrás de eso no consiguió los créditos. Claro. Con lo cual es imposible imaginar que esas cooperativas puedan competir o subsistir. Yo creo que hay que ir a los conceptos de fondo, no a la forma. El proceso cooperativo es un proceso integral que tiene que ser cuidado, defendido, porque no debemos olvidar nunca que el capitalismo es concentrador. Si avalamos las cooperativas, pero después dejamos que la dinámica del capitalismo siga como está, esas cooperativas van a ser fagocitadas por el capitalismo. Está clarísimo, está clarísimo. ¿Algún chivo para pasar sobre el instituto, para dar a conocer algo más de las actividades? Nosotros hacemos muchas cosas. Sería conveniente que la gente conozca en detalle nuestra hoja web, que es produccionpopular.org.ar, que tiene varios documentos y elementos conceptuales. Tenemos, los compañeros llaman pomposamente libros, pero en realidad son 2 PDF de acumulación de documentos que son importantes que la gente los lea para entender qué llamamos economía popular, cuáles son los ejemplos de economía popular que conocemos en la Argentina, eso desde el punto de vista de la aproximación político y teórica. Y después tenemos un grupo en Facebook que se llama Más cerca es más justo, donde se promociona este tema de la aproximación del productor al consumidor, donde están todo nuestro modestísimo pero cualitativamente muy importante programa de venta de alimentos directamente de productor al consumidor, y dentro de apenas semanas va a estar sumado a eso la venta de indumentaria directa del productor al consumidor. Perfecto. Bueno, Enrique, realmente te agradecemos el contacto. Vamos a ver si podemos igualmente cuando en la cercanía de las actividades, digamos, que se generan, además de difundir por nuestra parte los materiales, poder ayudar un poco con la difusión desde acá. Con todo gusto. Nosotros estamos muy activos, por eso es que me permito referenciar a los compañeros que puedan estar escuchando a la hoja web, que tiene una dinámica interesante, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo grande. Hasta luego. Pasaba Enrique Martínez, el ex titular del INTI, quien salía de gobierno en medio de fuertes críticas, ¿no? La ex ministra de Industria, Débora Giorgi, se recuerda la polémica en aquel momento, bastante fuerte la crítica. Para complementar brevemente, según lo que comentaba, hay 5 espacios de trabajo, digamos, de este instituto. Un espacio vinculado a vivienda, infraestructura social, a ambiente, CUIPA, PROPE, que es Producción Popular de Energía, PROPA, que parece popa la del barco, y COMPA, Producción y Comercialización Popular de Alimentos, y PROPIC, Producción Popular de Indumentaria y Calzado. Los 5 sectores, más allá de que él se acotó un poco más al de alimentos. Bueno, vamos a una tanda corta y nos metemos con la cultura, así entendida en su máxima expresión, y el resumen, ahora sí, en este programa sí, de la polémica y el AFA Gate.